Parece que lo de Joe Biden iba en serio, eso de que salvo un tren lo arrolle, se quedaría en la candidatura a la presidencia. Lo de Joe Biden ha sido en verdad impactante en las últimas horas. Ha salido a hablar tras detectarse el coronavirus, ¿no? Informa que ya superó esta enfermedad y que está más fuerte que nunca para afrontar la campaña. Él insiste en este punto: yo me quedo a cargo, me verán en noviembre. Lo ha dicho Joe Biden, lo ha reafirmado de una forma bastante convincente, hay que decirlo, ¿no? No parece el Biden que hemos visto en las últimas semanas, no parece, se le ha visto con un tono agresivo que no es tan frecuente, al menos en el Biden que vemos deslucido y mojigato por momentos, pero no, Joe Biden insiste que se quedará al frente del bloque demócrata. La mala noticia para Joe Biden es que ya empiezan a cocinarlo porque mientras Biden dice eso, en medios como en Politico aparece información bastante llamativa. Kamala Harris, dicen, será su reemplazante. Tenemos mucho de qué hablar, por supuesto, de Donald Trump, que sigue firme a la carrera con el anuncio ya de su vicepresidente o candidato a la vicepresidencia, quien, por cierto, tiene bastantes anticuerpos en Europa. Vamos a desarrollar este asunto y otros más que, por supuesto, traerán consigo un nuevo momento para la historia. Le doy la bienvenida en este espacio a un especialista en este tema, un periodista con mucha trayectoria, a quien hemos tenido en muchas ocasiones en prensa alternativa. Estamos hablando del señor Roberto de la Madrid. Querido Roberto, director de Detrás de la Razón, por cierto, canal de YouTube. Te doy la bienvenida, Roberto, a nuestro espacio Prensa Alternativa y desde luego el panorama en Estados Unidos está más candente que nunca, querido Roberto. ¿Cómo estás? El panorama está lleno de ambulancias, así, con sirenas. Es un show y es un show dramático, cómico para nosotros los de afuera, pero trágico también para la gente que se preocupa por el humanismo, porque quien paga los platos rotos, pues es el pueblo. Adelante y estoy listo para que me bombardees con preguntas. Perfecto, Roberto, te agradezco por esa generosidad, esa disponibilidad para conversar en este espacio. Y claro que sí, tú lo has dicho, se ha convertido en un show en la campaña presidencial o electoral entre ambos candidatos. Donald Trump, que por cierto, sí, no es que tampoco esté con esa lucidez de hace algunos años, ¿no? También se le notan ciertos episodios, ciertas lagunas, pero no al nivel de Joe Biden. El nivel de Joe Biden, creo yo, es insuperable, entre comillas. Sin embargo, el asunto sigue siendo una incógnita, Roberto. ¿Qué pasará con Joe Biden? Porque aparece información de medios estadounidenses, incluso se divulga en otros medios mundiales, ¿no? Como en RT, información que parte de Politic y que hablan de una decisión ya de algunos miembros del Partido Demócrata, un grueso bastante importante, que ve con buenos ojos la candidatura de Kamala Harris, lo cual nos lleva a otra interrogante, porque hace apenas unas horas el propio Joe Biden dijo de manera bastante convincente que se quedará sí o sí a cargo del bloque, que irá a noviembre como candidato a la reelección, a la presidencia. El momento que nos deja Estados Unidos. Roberto, ¿qué impresiones tienes sobre todo lo que se está viviendo? Me gustaría contestarte desde dos visiones. La primera, desde una visión alternativa, con hechos, pero más hipotética que hablando desde los hechos. Y la segunda, desde los hechos que están sucediendo, que has mencionado perfectamente y que están sucediendo en este momento y que en base a esos hechos podríamos hacer un análisis. La primera es más hipotética. La primera me parece, yo me resisto a creer como estudioso de los cambios sociales, estudioso de los cambios geopolíticos, más desde el punto de vista antropológico, que me encanta, como filósofo, me encanta más estudiar desde ese punto de vista. Y entonces me resisto a creer que hay una división clara de poderes, me resisto a creer que hay una división ideológica en los mandatos del mundo, en los mandatos de cualquier país. Yo veo al ser humano como un ser que se ha interrelacionado
tanto en la política como en la ciencia, como en los medios de comunicación, como en el arte, como en la literatura, pero sobre todo en la política se ha interrelacionado de una forma tan oscura, tan densa, tan horripilante, si lo queremos decir de forma coloquial, por los lazos de corrupción que hay, porque finalmente parte de la forma o de la conducta o la forma de proceder del propio ser humano es que, bueno, pues nos da mucho gusto optar por la vía económica, que es conseguir las cosas de una forma más fácil y esa forma más fácil pues nos conduce a la corrupción, a la mentira, a la hipocresía y eso en la política pues creo que se refleja muy bien y que todos de alguna forma conocemos, ya sea en nuestro alcalde, en nuestros políticos locales que dirigen la liga de fútbol pequeñita donde vamos a jugar o en la presidencia de un país. Dicho esto, a mí me parece siempre oscura la política de Estados Unidos y sospechosa esta situación del bipartidismo en donde hay republicanos y demócratas y le cuentan el cuento chino al pueblo estadounidense de que pues pueden irse a debatir su propio futuro eligiendo uno u otro, pero creo que al final, si te fijas en la historia universal, en la historia del mundo y en la propia historia de Estados Unidos, finalmente resulta ser lo mismo. Ambos protegen su destino manifiesto, ambos protegen su excepcionalidad, la teoría de la excepcionalidad de los Estados Unidos, ambos protegen su doctrina Monroe, sean republicanos o sean demócratas, ambos protegen su supremacía. Dicho también esto, me parece muy sospechoso, ya entrando a hechos, a detalles, que pues un consejo republicano, un cerebro republicano, se enfrente contra un cerebro demócrata y que el cerebro demócrata no esté pensando bien. ¿A qué me refiero? Me refiero a que por sentido común, desde un niño, eh, pues podría pensar o podría dilucidar que para dirigir un país, para dirigir un programa de televisión, para dirigir un hospital, para hacer una cirugía o para ser el presidente de una potencia nuclear, por lo menos tienes que tener claridad mental, agudeza mental. Y Biden no la tiene. Se nos pierde, se nos pierde y cada vez se nos pierde más. ¿No? Entonces, me parece muy sospechoso que el cerebro demócrata deje a este señor seguir hasta la presidencia. Me podrán decir, bueno, pero es que es el presidente y de ahí no lo pueden quitar, solo que lo maten o que lo jalen. Sí y no. Eh, Hay un círculo de influencia que te ayuda a tomar decisiones, si no es que incluso determina a veces tus decisiones. No solo el grupo de asesores, no solo tu propia familia que te diga, oye, Enzo, oye, Roberto, ya la estás regando, ya retírate, ¿no? O sea, ya, sino que todo el lobby económico que está detrás del Partido Demócrata tendría mucho peso para bajarlo simplemente, pero no lo bajan y se me hace muy sospechoso porque el señor está perdido y está perdido desde hace tiempo. Cualquier elector de cualquier país del mundo con dos dedos, como decía mi abuelita, de inteligencia, puede decir, bueno, este señor, pues por muchas buenas intenciones, y no hablamos ahora de las intenciones, pero por muchas buenas intenciones que tenga, pues está perdido. ¿Cómo va a enfrentar decisiones terminales o muy importantes, internacionales o nacionales? Entonces, insisto, se me hace muy sospechoso que siga ahí. Y se me hace mucho más sospechoso que en el mandato de Donald Trump, después del 2016, antes del 2020, él haya nombrado, Donald Trump, varios fiscales y varios puestos clave. Y se me hace más sospechoso que estando en la presidencia Biden, cuando hay que acusarlo de que se robó unos documentos y que se llevó material clasificado muy importante, exclusivo de el servicio secreto, exclusivo de los secretos más íntimos de la nación, que no, aunque fuera vicepresidente, pues se los llevó a su casa y ahí los tenían, igual que Donald Trump. Eh,
Me parece muy sospechoso que el fiscal especial que se encarga de esa acusación haya sido nombrado por Donald Trump antes. Y me parece más sospechoso que en el Departamento de Justicia, de todos los fiscales especiales, haya nombrado a ese, un Departamento de Justicia que es demócrata porque está bajo la férula demócrata y porque está en el mandato de Biden. Pues nombran a ese fiscal para que se encargue de la investigación, para saber si se robó o no, o para saber si hay un delito federal, el cual es muy importante, para saber si hay que castigar, hacerle juicio a Biden. ¿Y qué pasa cuando el fiscal, que es amigo nombrado de Trump, y que además fue nombrado encargarse del caso por el Departamento de Justicia bideniano, pro Biden? ¿Qué pasa? Son rayos de una tormenta que va a caer aquí en la Ciudad de México. ¿Qué pasa si cuando toma el caso? Bueno, pues que el fiscal dice algo que viene a darle la estocada a Biden. Mejor no lo llevo ante la corte porque ya está viejito y se le olvidan las cosas. Y en el jurado seguramente vamos a perder porque el jurado se va a compadecer y va a decir, bueno, pobrecito presidente, se le olvidan las cosas. Eso se me hace muy sospechoso porque eso marcó, a partir de ahí, si ya bien sabíamos que el señor Biden hablaba con enemigos, que no, digo, con amigos o enemigos o fantasmas que no existían y les daba para acá, si ya sabíamos, a partir de ahí se intensificó esta campaña de que Biden está perdido de la mente. Se me hace muy sospechoso y parecería ser que todo está diseñado para que gane Donald Trump o para que de último momento cambien un candidato el cual ya no pueda alcanzar a Donald Trump porque la campaña de desprestigio no solo contra Biden ya esté adelantada, sino contra el propio Partido Demócrata, ya no pueda tener tiempo el nuevo candidato para poder derrotar a Trump. Me parece muy sospechoso y podríamos pensar, con todos estos datos que he dado y hechos que sí son reales, que hay dentro de los demócratas un acuerdo, algo de corrupción, un ala que no quiere y que está obedeciendo quizá, y ahí ya viene el estado profundo, a las corporaciones, a las directrices de las grandes tenedoras de bonos como BlackRock, qué es lo que conviene o cuál es el siguiente estadio para el mundo que nos tienen preparado y qué es que gane Donald Trump. Esa es la primera visión, desde un punto de vista más hipotético que de hechos. Sobre los hechos, sobre lo que tú me preguntas, desde una visión más concreta y más real, me parece que Biden está perdido ya desde hace mucho tiempo y repito que cualquiera que tenga sentido común, pues vería que Biden no es apto para gobernar. Me parece muy probable que en los próximos días esta presión del Partido Demócrata, ya estoy en una visión mucho más realista y mucho más apegada a los hechos, sin tanta hipótesis. La otra suena un poco más a conspiración, pero la quería mencionar porque todo parece que está armado así. En esta visión más realista me parece, en las dos, me parece que en los próximos días hay una alta probabilidad de que Biden pues finalmente lo hagan, porque parece un niño caprichudo que no se quiere bajar del caballo, que lo hagan renunciar y le digan, no, 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 no papá, porque vamos a perder contigo y necesitamos sangre nueva y el electorado necesita creer que a los que le van a los demócratas, creer que el Partido Demócrata puede ser su solución. Pero ayer, otra vez en una entrevista, confunde o más bien no se acuerda de su propio ministro o secretario de Defensa y le llama tipo negro, está para llorar el propio Biden. Entonces, yo creo que hay una alta probabilidad de que en los próximos días tanto Obama trate de meter a su esposa. Yo pensaría que Michelle Obama tiene mucho más posibilidad de ganarle a Trump que Kamala Harris, porque Kamala ha sido gris, ha estado ahí detrás. No creo. Sí, sangre nueva, pero para enfrentarse a Donald Trump,
lo veo difícil, entonces podría ser también Michelle Obama, el propio, ¿y por qué digo que hay alta probabilidad? Porque el propio Obama, después del horripilante y grotesco debate entre Trump y Biden, el propio Obama salió a defender a Biden y decir, no, hay que confiar en nuestro presidente y hay que seguir adelante. Bueno, ahora ese Obama ya cambió y dijo, no, es que este está para llorar y hay que cambiarlo, ¿no? Pues es que ya se habían dado cuenta desde hace 2 años, ¿no? Entonces vamos a ver si en las próximas semanas pues bajan a Biden debido a la gran presión. Eso sería lo lógico. Ahora, si no lo logran bajar, me parece que me estarían dando razón a la hipótesis 1, ¿no? Que entonces parece ser que todo está planeado pues para jugar con el pueblo estadounidense, de que si hay democracia, ustedes vayan a votar, pero pues todo está como diseñado para que gane Trump. Enzo, no sé si te contesté, pero ahí también, entonces, Sí. agrandé más la duda, ¿no? No, yo en Venga. realidad la primera, lo que tú planteas, tu hipótesis, Roberto, te soy franco, lo hemos conversado en este espacio, lo he conversado con gente del equipo y tengo también una mirada similar porque no se puede entender el cúmulo de errores del Partido Demócrata. O sea, a veces da la sensación que están jugando para perderlo, ¿no? En el fútbol, ¿no? El equipo que está jugando y se hacen los autogoles, ¿no? Le entrega la pelota al rival, no defienden, no marcan. Es muy sospechoso. E incluso, y acá tú mencionas un detalle importante, Kamala Harris, compartimos la idea, difícilmente sea alguien capaz de vencer a Donald Trump, pero incluso ese nombramiento de Kamala Harris también sería un llamado a la derrota, ¿no? O sea, es casi lo mismo que dejar a Joe Biden, o incluso peor, ¿eh? Yo no sé hasta qué punto Kamala pueda arrasar en las elecciones o pueda, digamos, revertir la situación en la que se encuentra ahora mismo ponderado electoral en Estados Unidos. Es muy difícil considerando estos nombres. Pero hay otro punto que tú también mencionas y es el establishment, lo tumultuoso que se ha puesto esto y cómo es que da la sensación, no sé si tú compartas esta mirada, que gane quien gane, sean demócratas o republicanos, puede ser una victoria pírrica porque los tiempos que se vienen en Estados Unidos son complicadísimos. O sea, francamente, a estas alturas, yo no sé hasta qué punto sea una bendición ser presidente de los Estados Unidos, considerando los tiempos difíciles que se vienen, con la expectativa, el temor a una guerra civil de lo que tanto se ha hablado, el hecho que la economía va en caída libre, ¿no? El dólar igual. Entonces, también da esa sensación. O sea, ponerse ahora mismo al frente de Estados Unidos en una etapa complicada de la que se habla incluso de la decadencia, también va a estar bastante difícil, ¿ah? O sea, no es que Donald Trump, si llega al poder, bueno, llegó y buenas noches los pastores. O sea, se va a venir un panorama complicadísimo, incluso mucho más candente, Roberto, que el de 2016. O sea, el Estados Unidos que podría heredar Donald Trump tiene muchas más aristas complejas, complicadas, de lo que pasó en su primera etapa presidencial, si se quiere. Entonces, ese también es un detalle, Roberto, no sé si lo compartes, de lo complicado que va a ser quien tome las riendas de esta nación. Parece que tenemos un problema con el audio, me indica ¿Ahí me producción, ¿sí? escuchas? Ah, perfecto, ahora Sí, sí, ahora perfecto. sí. Cuando creo que yo me equivoqué de tecla para que no se te moleste, disculpa. Cuando estabas hablando, también estaba diseñando otra explicación, otra hipótesis, que sí, definitivamente es complicadísimo en este momento, pues quien tome las riendas de Estados Unidos de manera política, quizá no de facto, sino de manera política. El representante político, pues sí, tendrá muchos problemas, más hay que agregarle que pues está perdiendo cada vez muy lentamente, también no hay que exagerar, pero muy lentamente está perdiendo cada vez más poder el dólar, y esto implica hegemonía de Estados Unidos,
capacidad de decidir. De hecho, esta Yellen, la del Tesoro, ha dicho que las sanciones han alejado cada vez más a los países porque ya no quieren tratar con Estados Unidos, porque si me porto mal de acuerdo a tu conducta me sancionas y entonces mejor no hacemos negocios en dólares y lo hacemos en otra cosa. Pero digo, si todos los problemas internos, más aparte de eso, pues es un gran problema para el representante político líder que agarre las riendas presidenciales. Pero me parece que también podríamos jugar otra vez con la hipótesis 1, que a ti también te hace sentido y que lo has conversado ahí con el equipo de prensa alternativa, en los cafecitos. Me parece que quizá las élites que diseñan las guerras, que no es conspiración, me refiero a el complejo militar industrial, que le conviene que haya una guerra en Ucrania porque ha ganado muchísimo dinero en enviar, cuando se envían armas a Ucrania, quien gana es el complejo militar industrial. Eso es, se los recuerdo a tu público, a nuestro público, y me lo recuerdo a mí mismo. Es fácil. Hay que apoyar a Ucrania, sí, bueno, ¿y de dónde salen esas armas? Bueno, pues cómpraselas o reabastécenos, porque les estamos dando nuestras armas, pero hay que reabastecerse. ¿Y quién gana? Pues el complejo militar industrial. Entonces, probablemente esta gente, y teniendo en cuenta que, por ejemplo, BlackRock sería el tercer o la tercera potencia si fuera un país, junto a China y Estados Unidos, todo ese dinero, pues es muy difícil de derrocarlo en sus decisiones. Todo ese dinero, sin duda, toma grandes decisiones en la Casa Blanca. Entonces, quizá todos estos estén pensando en que, bueno, ya se agotó la guerra de Ucrania, ya hicimos lo que quisimos, las 5 petroleras más grandes del mundo ganaron lo que quisieron. Yo lo dije, creo que en tu programa, y si no, en Detrás de la Razón, ganaron más de 500, 600 mil millones de dólares simplemente en el 2022-2023 por vender hidrocarburos a una Europa que sanciona a Rusia para no comprarle hidrocarburos, se lo compra más caro. Entonces, pues ellos están felices, ¿no? Y probablemente dijeron, bueno, ya, agotamos ahí Ucrania, y cómo recapitular con Putin, y para no vernos mal o no vernos débiles, pues gana un Donald Trump que le dice aparentemente no a la guerra, que ha prometido terminar la guerra en un segundo o en un minuto, que le llama raterazo, ratero, ladrón a Zelensky, que cada vez que va a Estados Unidos se lleva millones de dólares. Entonces, pues nos viene como anillo al dedo Donald Trump, porque acabamos la guerra y además de una forma en que nadie se da cuenta, y además hacemos creer al electorado que pues hay un Donald Trump que fue elegido y que ganó, pero en realidad está sirviendo para nuestros propósitos. Entonces, por ahí podría ser, y no quedan mal ni débiles ante el mundo, porque dicen, mira, llega un Donald Trump que nunca ha estado a favor de la guerra y que quiere más comercio y que quiere más las cosas así. En realidad no, en realidad nos están haciendo creer que pues el pueblo elige y que hay una alternancia, ¿no? Pero es parte de lo mismo. Me parece que no hay que perder de vista eso, ¿no? Por el otro lado, tocando lo que decías tú al principio, sí, sin entrar a esta hipótesis, sí, además de que el que llegue al poder, pues sí, se va a encontrar con un caos ordenado, pero con un caos lleno de hipocresía, de cosas que hieren a la humanidad, porque yo no sé si fuera Kamala Harris o el mismo Trump, ver cómo te gastas millones de dólares en construir un muelle flotante, un puerto flotante para ayudar a los palestinos y ayudarlo con alimentos, ropa, sándwiches, y por el otro lado, al mismo tiempo, también ayudas al que los martiriza a Israel y no les das sándwiches a Israel, sino le das las bombas para matar a los palestinos. Entonces, sí hay un problema más allá del caos político, hay un problema de caos humanístico. ¿Cómo arreglarlo? Pues no sé, yo creo que no lo van a arreglar, por eso te digo al principio que es parte de lo mismo. A mí lo que más me preocupa no es el galimatías que encuentre el próximo líder de Estados Unidos, sino esta disparidad que hay, porque también mucha gente creería que el angelito es Donald Trump. Tanto hay muchas teorías de conspiración que creen que Donald Trump
es enviado de Dios y va a venir a salvar al mundo, independientemente si no estás en Estados Unidos ni eres seguidor de Trump, pero hay mucha gente, lo he escuchado, como gente del Partido Republicano que cree que también Donald Trump es la solución. No, prácticamente serían dos formas distintas, pero el objetivo es el mismo: matar, imponer, hacer negocios que solamente hagan ganar para mí la riqueza, saqueo, pero es prácticamente lo mismo. Y aquí viene algo que cambia por completo, no sé si por completo, pero cambia y no sé si se lo metieron. ¿Cómo entender que hace unos años este G.D. Vance haya llamado Hitler a Donald Trump, lo haya menospreciado, lo haya repudiado, dijo que era una basura, el propio Donald Trump, o sea, G.D. Vance, el próximo vicepresidente, y que ahora pues sea compañero de fórmula y se amen y se den abrazos y que el mismo Trump lo haya. Me parece que ahí hay un enroque por parte del Estado profundo o por parte de estas corporaciones sionistas, porque cuando Donald Trump fue presidente, quien tenía de consejero para la política exterior, ¿quién era? Pues era Jared Kushner. Era un Jared que le soplaba al oído y que hacía prácticamente lo mismo que Biden, simplemente que Biden es mucho más agresivo, o los demócratas son mucho más agresivos enviándole material bélico para exterminar a los palestinos. Este es un ejemplo, porque podemos hablar lo mismo con África, con América Latina, pero le soplaba al oído Jared Kushner para que también se exterminaran a los palestinos, pero de diferente forma. Por ejemplo, los acuerdos de Abraham, ¿no? ¿Cómo? Pues presentaban una Palestina llena de rascacielos con trenes elevados y supermercados modernos y centros comerciales. Sí, y los palestinos, ¿dónde iban a quedar? Pues iban a quedar aplastados prácticamente, porque ¿quién iba a controlar toda esa riqueza y esplendor moderno? Bueno, pues Israel, ¿no? Entonces el objetivo es el mismo, pero son dos formas diferentes. Y ahora ya no va a estar Jared Kushner, ahora va a estar quizá una persona mucho más agresiva, que parece ser inofensiva porque estuvo en Irak, porque fue un marín y comprende. No. Al final, no me vengan con cuentos. Sí, desafía la guerra con Ucrania, lo cual dejaría embarcado, y ahí te contesto a la otra pregunta de una vez de remate, dejaría embarcado a la Unión Europea, que se creyó el cuento de que Rusia es el enemigo y que Ucrania hay que apoyarla hasta el final, cuando aparezca un Donald Trump con un G.D. Vance diciendo, no, pues ya nos retiramos de Ucrania, ahí se les arreglan ustedes. Sí, pero hay que leer bien lo que dijo Donald Trump en una entrevista cuando se refirió a Taiwán. Dijo, ¿quieres defensa? Págame. Esto no está diciendo que te voy a abandonar, ¿eh? Está diciendo que con gusto te doy la defensa, pero págame. Y probablemente Vietnam acepte la defensa pagando, lo que quiere decir que la guerra en ciernes contra China sigue en pie y se puede armar ahí la nuclear, ¿no? Entonces, yo lo único que veo es que son dos formas del mismo pulpo que, mira, vota por este, pues ganamos. Si votas por este, pues también ganamos, ¿no? No sé si te contesto un poco a las preguntas o pongo en la mesa un poco el mapa de este rompecabezas desde mi visión. En, Eso. en realidad, Roberto, es muy, digamos, asertivo lo que dices porque, claro, me pongo a pensar en este escenario. El establishment estadounidense prevé, tal vez, ya empiezan a vislumbrar que esto definitivamente escalará, que la cosa en Europa escalará. Si bien es cierto, se habla de Ucrania, se habla ya de fin del conflicto en cuestión de meses, algunos dicen, otros hablan de un par de años, en realidad nadie lo va a saber hasta el momento, pero ya queda, digamos, latente esa posibilidad de que esto escale, ¿no? De que los países que forman parte de la OTAN encontrarán otra Ucrania en el camino. Para muchos podría ser Moldavia, por ejemplo. Pero cuando esto ocurra, cuando definitivamente Rusia, si es que esto escala,
se enfrenta con los países de la OTAN, Estados Unidos, en teoría, por cuestiones vinculadas a un acuerdo, una alianza, tendría que aparecer en escena, en teoría. Pero Mm. claro, si llega Donald Trump al poder, esta teoría desaparece. Porque claramente la justificación es, bueno, tenemos un Donald Trump que lo ha advertido muchas veces, que incluso planteó en un momento separarse de la alianza, planteó en un momento alejarse de la OTAN, que para muchos en ese momento sonaba como algo descabellado o pura verborrea, pero en un escenario catastrófico en el cual la guerra escale y Rusia y los países de la OTAN lleguen a un enfrentamiento, ahora sí, oficial, porque ya claramente se habla de un enfrentamiento indirecto con la OTAN disfrazada con la bandera de Ucrania, pero si es que esto escala de manera formal, entre comillas, Estados Unidos tendría que responder a la OTAN, a la alianza. Con Trump, esto podría no darse. Tendría sentido que lo digan, porque claro, dirán, bueno, Donald Trump en su momento lo dijo, lo advirtió. Y seguramente tenemos Plan Marshall 2.0. Creo por ahí, Roberto, también coincidimos en este punto, con una escalada definitiva de la guerra en Europa y con un establishment estadounidense que ya lo prevé. No sé qué piensas al respecto. Mira, apuntando a lo que dices, sin teorizar mucho, sin hacer muchas hipótesis, vamos a verlo como si fuéramos, imagínate que eres un gran negociante, un gran comerciante. Digo, tengo mucho respeto a la gente comerciante, pero la mayoría de comerciantes son un poco chacales, ¿no? Porque es, si te descuidas, te robo todo el tomate o te robo toda la cesta y yo lo vendo a 100 veces más y a ti, pues si te pagué a peso la tonelada, pues ni modo, ¿no? Pues yo la vendí a 100,000. Bueno, eh, pero vamos a verlo así, con una sed de negocio y con una sed de comercio, mercenario del dinero, y no me importa ni la guerra, ni me importa hacer nada, como por ejemplo a los demócratas, que esa visión de Estados Unidos de ir creciendo y de ir teniendo poder a partir de 1945, que es crear guerras para poder ganar y así, ¿no? Pero no, no tengo nada de esa visión, soy un simple comerciante voraz. Si soy un simple comerciante voraz, sin meterme a ninguna hipótesis tipo conspirativa, yo diría, es que, ¿sabes qué? Hay que abortar Europa, porque como estoy viendo las cosas, estos tipos se van a pelear entre sí, todos. ¿Por qué? Porque se está creando un ambiente social como para una no guerra civil porque son diferentes países, pero digamos una guerra civil dentro de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque hay un ambiente social de mucho mayor descontento que en el propio Estados Unidos. En Estados Unidos hay una polarización total entre los que siguen a Trump y los que son más conservadores contra los que son más liberales. Sí, pero en la Unión Europea hay un descontento social muy fuerte por las pensiones, porque no alcanza el fin de mes, porque las cuestiones médicas, la seguridad social es cada vez peor, parece de República Bananera, me cuentan mis amigos que se quedan ahí un año esperando una operación, una cirugía, la cuestión del desempleo, acostumbrados a ganar miles de euros, bueno, pues ahora se tienen muchos que conformar con 900 euros, que para nuestros países es bastante, pero para allá no era bastante. Entonces hay un descontento social en Europa terrible. En Francia tú lo puedes ver, los transportistas en España, en la propia Alemania, en Italia. Entonces, si tú eres un comerciante, dices, estos se van a pelear entre sí, no hay necesidad de defenderlos porque la guerra va a estar adentro. Y a largo plazo, digamos bueno, mediano plazo, unos 4 o 5 años, parece ser que está preparado. Más aparte, las contradicciones políticas que toman sus mandatarios. Más aparte, las contradicciones de apoyo o no apoyo a la guerra. Unos quieren apoyar a la guerra porque les conviene, porque les han pagado, porque los cabildeos están muy, muy jugosos y entonces les dicen, mira, yo te regalo una casa, millones y todo esto, pero apruébame que hay que apoyar más a Ucrania, que hay que apoyar más el envío de armas, con otros que desafían por completo a la propia Unión
otanística a la propia unión militar, y es el caso de Orbán, que va y le da la mano a Putin, que va y le da la mano a Xi Jinping y todavía le va y le da la mano a Donald Trump. Entonces, si tú eres un comerciante, dices, estos están desunidos, están más desunidos que nunca, y a estos no nos conviene defenderlos, no por una cuestión ideológica de que me gusta la guerra, no, sino por una cuestión de negocio. Vamos a perder mucho dinero defendiéndolos y mejor hay que se arreglen con Ucrania. Eso podría parecer que podría estar en la agenda de Donald Trump, sin teorizar, sin llegar a la hipótesis, simplemente porque a este señor le gusta el comercio duro y puro, así, sanguinario. Y el sanguinario es, yo no invierto ahí porque ni me sirve además y que se hunda. Y además, si se hunde, me quitan un peso de encima porque la Unión Europea era la potencia económica más grande del mundo. Todos unidos con el Reino Unido, ya se lo quitó en la época de Donald Trump, pero el peso era mucho más grande económicamente que el de Estados Unidos o el de China. Entonces, si se hunde la Unión Europea, pues mejor para Estados Unidos y ya solamente queda con rival de China, Enzo. Y hablar de China, Roberto, también nos lleva a otro momento, porque da la sensación que la OTAN empezó a coquetear con esta idea de Donald Trump de confrontar a los chinos. Hace no mucho volvieron a petardear contra China, lo volvieron a llamar una amenaza. Una amenaza. Ese es el término empleado por Jens Stoltenberg, aún secretario general de la OTAN, que por supuesto desató una rabia profunda de parte de China, casi que pidiéndole a la alianza reflexionar sobre este tipo de afirmaciones, ¿no? Porque podrían lamentarlo. Y me pongo a pensar también en este escenario, una OTAN que trata entonces de redireccionar las cosas, de virar el timón, quizás pensando en esta posibilidad bastante alta de que Donald Trump vuelva al poder, ¿no? Bueno, le daremos en su gusto al señor, que el señor Donald Trump claramente es adversario jurado de los chinos, al menos en el plano económico, hablamos de una guerra económica, pero vamos a llevarlo a un terreno mucho más agresivo, el terreno bélico, ¿no? Y la OTAN empieza ya a perfilarse, empieza a mirar con China, empieza a mirar para una China, y eso nos lleva también a este otro momento, porque claramente Rusia es un aliado, confeso, de China. Esto ya está a puertas de ser una tercera guerra mundial. Cuando esto pase, Dios mío, no sé a dónde nos tendremos que ir a esconder, Roberto, pero creo yo que también ahí hay un asunto muy fuerte, ¿no? La posición de la OTAN respecto a China. ¿Qué mirada tiene sobre esto? Pues mira, yo desde el 2012 en los think tanks, en la RAND Corporation, en la doctrina de inteligencia de los Estados Unidos, ya desde Obama se hablaba que China estaba creciendo como amenaza y que podría ser el principal enemigo de Estados Unidos. Donald Trump creo que sí ve a los chinos, pero como un rival a aplastar, a eliminar y a vencer, pero desde el plano económico. Yo no creería que aunque está presente la amenaza militar, no creería que Donald Trump se anime a entrar a una guerra con China, porque ni China con Estados Unidos, porque sabe que una guerra primero acabaría con todo el mundo y segundo acabaría con la perspectiva de cualquier partido en Estados Unidos y con la perspectiva del Partido Comunista Chino, que es justamente centrarse en la inversión en todo el mundo, instituir o instaurar ya de lleno su ruta de la seda. Entrar en una guerra significaría que todo ese sueño que fue construyendo Xi Jinping se tiraría a la basura porque no habría ni recursos ni tiempo para estar, por un lado, implementando la ruta de la seda y por el otro lado, peleándose en una guerra abierta con Estados Unidos. No creería ese escenario y es por eso que China ha guardado un perfil bajo belicista. Si te fijas, no hay un apoyo explícito a Rusia en la cuestión militar, explícito, quizá por debajo del agua sí, pero no hay un apoyo explícito a los palestinos, no se mete nada bélico, no hay una amenaza así como la de Putin o la de Biden que se dicen yo y bueno, vamos a usar armas, nada,
nada y nada. Y creo que así se mantendrán hasta el 2050 para poder consolidar ese sueño que quieren. Entonces, por ahí a China no la veo, por el lado de Trump tampoco lo veo, a solo que sea impulsado por los guerreristas atlantistas que vean perdido, y ahí pues o lo eliminan a Trump o le dicen, porque ya lo hicieron subir de tono, cuando le dice a Taiwán, ¿quieres ayuda? ¿Quieres protección? Como agente de seguros, bueno, te la doy, pero te va a costar. Entonces, ya le hicieron subir de tono ahí en las cuestiones guerreristas. Antes no lo hubiera mencionado en el 2016-2020, pero ahora sí lo menciona. Entonces, no sé si aguante Trump la presión de los belicistas, del complejo militar industrial, si es que llega a ser presidente, para confrontarse con China, pero no lo veo en ese plan. Quizá lo que veo más es echarse para atrás y dejar hundir así y con una sonrisota a la Unión Europea y que se líen en unas guerras civiles entre ellos, que probablemente tampoco pase, ¿no? Pero bueno, esos son los escenarios, Enzo. Igual es muy interesante todo lo que se está abriendo en esta conversación, muy rica por cierto, que claramente ya me indica producción, estamos redondeando los horarios estimados. Querido Roberto, antes de concluir esta conversa tan buena, me gustaría que nos dejes una reflexión de lo que hemos hablado, ¿no? El panorama, ese terremoto, entre comillas, metafóricamente hablando, que se vive en Estados Unidos en el plano electoral, el futuro de la humanidad, que tiene que ver con muchas cosas que se van a dar en este 2024. ¿Qué reflexión le dejarías a nuestro público, querido Roberto? Me gustaría dos. No menosprecien la propaganda, ni del amigo ni del enemigo, ni de la forma interna del país, ni de la forma externa del país. ¿A qué me refiero? Que no la menosprecien o que no la subestimen. En el atentado contra Donald Trump, se fabricó un sinfín de hipótesis y un sinfín de cosas descabelladas y no descabelladas, pero sin ninguna base. ¿Por qué? Porque pues hay propaganda. ¿Y por qué? Porque la propaganda sirve para manipular la mente de la gente. Entonces, sí veo a un pueblo estadounidense y también no estadounidense que se creyó muchas cosas que pueden ser verdad, pero que no están sustentadas. A ver, dame las pruebas. ¿Dónde están esas pruebas? No, es que se autoatentó Donald Trump, por ejemplo. Bueno, si tú deduces un poco lógicamente, dices, bueno, pero pues estaría un poco loco, ¿no? Que se aventara a arriesgar su vida porque es por 1 milímetro. Bueno, es que se trató de esto, es que se trató del otro, es que, pero ¿dónde están las pruebas? Puede ser cierto, pero dame las pruebas. Entonces, que no menosprecien la propaganda y no se dejen llevar simplemente por la emoción de abrir un meme en WhatsApp, en TikTok, hay que ser conscientes y hay que tener responsabilidad. La otra es, pues, ver más allá de las cuestiones políticas. Fíjate bien en cuando te metes a la bolsa, a la mano al bolsillo y si te alcanza. Fíjate bien en cómo te están educando. Fíjate bien en qué quieres para tus hijos. Es muy importante eso. No solamente irse por el discurso que nos da Biden de que el malo malísimo es Trump porque confronta, o Trump que el malo malísimo es Biden. No, fíjate en lo que te toca a ti y que es responsabilidad tuya, si eres padre de familia, tratar de darle una buena formación o información a tu gente, y si no eres padre de familia, es responsabilidad tuya también informarte bien, buscar bien. Entonces, lo que vimos con el atentado de Donald Trump, me parece que hay mucho que reflexionar ahí, de no dejarse involucrar o no dejarse manosear la mente por la propaganda, por el rumor, por la histeria colectiva. Enzo. Una mirada bastante interesante, ¿no? El hecho de poner pie sobre la tierra, reflexionar mucho sobre las cosas que estamos viendo, es verdad, sí, estamos de acuerdo en ese punto, Roberto. Igual es muy seguro que los protagonistas de las historias que contamos ponen mucho de su parte para que todas estas teorías se disparen, eso sí hay que reconocerlo, ¿no? Son A las cosas que fuerza. vienen de ambos bandos, de los demócratas, republicanos, el establishment estadounidense. Roberto, igual ha sido una conversación bastante interesante, como siempre, te lo agradezco. Y por favor, cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? Ya sé que ahí dice detrás de la razón, pero danos detalles de tu canal.
La gente Claro que seguramente sí. estará muy entusiasmada con eso. Y quería rematar, porque si nos dejamos caer en todas esas fabricaciones de propaganda, entonces se puede explicar bien, no lo creo, la tesis del lobo solitario, pero se puede explicar bien, porque influido por la polarización, influido por todas las estupideces, pues no hay quien le falten ganas de agarrar un arma y matar a alguien, ¿no? Entonces, ese es el otro peligro. No hay que Estamos de dejarse caer acuerdo. porque si no puede pasar esto. Detrás de la razón, YouTube, tecleen Detrás de la Razón o Roberto de la Madrid o Shadi y inmediatamente les aparece el canal. En YouTube estamos y también en Facebook. Así, tecleen cualquier nombre de esos y ahí estamos a sus órdenes. Gracias, Enzo. Perfecto. Gracias a ti, Roberto, detrás de la razón. Ya lo saben, en la descripción del canal de este video van a poder tener el acceso y se puede sumar usted también a la familia de Detrás de la Razón. Prensa Alternativa, si aún no están suscritos, suscríbanse, que es totalmente gratis. Denle me gusta, comente, comparta, que nos ayudaría muchísimo para llegar a mucho más gente, ¿sí? Te agradezco, Roberto, nuevamente por tu tiempo y a nuestro público por mantenerse ahí pendientes. Nos vamos a reencontrar seguramente muy pronto en estos espacios pensados precisamente para ustedes. Mi nombre es Enzo Anchante. Nos vemos. Hasta pronto.